Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí. Buenas noches a todos. El día de hoy voy a presentar el proyecto titulado El impacto del aprendizaje basado en casos clínicos en el desarrollo del razonamiento clínico en médicos residentes de medicina interna de un hospital de segundo nivel en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante el periodo 2026-2027. A manera de introducción, quisiera comenzar comentando la importancia del razonamiento clínico. El razonamiento clínico va a ser una competencia central, sobre todo en la formación de médicos especialistas, y este se va a tratar de un proceso de integración en el cual nosotros como médicos residentes vamos, uno, la teoría, es decir, todos aquellos elementos que se encuentran a la mano de la información. Los datos, número dos, los datos clínicos, es decir, los datos que nosotros podemos aportar por medio de los pacientes. Y número tres, la evidencia científica. Todo esto va a tener un impacto directo tanto en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes. Tenemos el planteamiento del problema. Sin embargo, a pesar de la importancia de esto, todavía persisten modelos tradicionales de educación o ciertos modelos pedagógicos, los cuales todavía están centrados en la transmisión pasiva de la información. Con transmisión pasiva nos referimos a que, por ejemplo, el método un poco antiguo de enseñanza se basaba en que el profesor, el docente, el maestro, o en este caso, en el entorno médico, los que son más activos de transmitir la información son los médicos adscritos hacia los médicos residentes. Todavía daban como la clase de profesor a estudiante y pues no se veía prácticamente ninguna participación activa por parte del estudiante. Entonces, esos modelos tradicionales pues ya prácticamente ya están en desuso, ¿no? Y todo esto, pues nos fuimos dando cuenta a través del tiempo que se producía cierta limitación educativa en el desarrollo de ciertos procesos cognitivos superiores. Y otra de las razones por las cuales decidimos hacer este proyecto es que también hay escasa o muy poca evidencia sistematizada en los contextos locales de hospitales, tanto de segundo como de tercer nivel, para delimitar la frecuencia de lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos como pregunta central, ¿cuál es el propósito, el propósito de la investigación, perdón? ¿Cuál es el impacto del aprendizaje basado en casos clínicos en el razonamiento de médicos residentes de medicina interna de Tuxtla Gutiérrez? Nuestro objetivo general, como podemos observar, es identificar el nivel actual de razonamiento clínico. Esto, como vamos a ver más adelante, se llevó a cabo mediante ciertos cuestionarios de evaluación. Como número dos, tenemos analizar la frecuencia del uso de los casos clínicos reales en los médicos residentes, en los participantes del estudio. Y como número tres, evaluar la correlación pues, de ambas variables. Entonces tenemos nuestra hipótesis nula, la cual nos comenta que el aprendizaje basado en casos clínicos no influye significativamente en el desarrollo cognitivo del médico residente, versus nuestra hipótesis de investigación, la cual nos comenta que el aprendizaje basado en casos clínicos favorece y se asocia de manera significativa con el desarrollo del razonamiento clínico, teniendo entonces como nuestra hipótesis central que a mayor exposición a casos clínicos va a haber un mayor desarrollo del razonamiento clínico. Entonces entendemos al razonamiento clínico como una parte elemental del proceso de aprendizaje en los médicos residentes, en este caso en los residentes de medicina interna, en donde podemos integrar tanto la información teórica, es decir, la literatura, la evidencia científica, los artículos nuevos de índole internacional, etcétera,
junto con los datos clínicos, es decir, pues todo lo que nosotros podemos encontrar de manera subjetiva u objetiva en los pacientes, es decir, los síntomas, la historia clínica, la exploración física, etcétera, ¿no? Y de esta manera lo podemos conjugar, digamos, con el razonamiento clínico, entendiendo a este como la capacidad de poder nosotros formular hipótesis, integrar de todos estos elementos y de alguna manera, o sea, de manera final, poder evaluar en situaciones de incertidumbre médica, ¿no? Y de esta manera, pues nosotros poder tomar decisiones médicas seguras, por lo tanto, llegar a un diagnóstico certero y por consiguiente llevar un tratamiento específico y preciso. Bueno, en cuanto a nuestro marco teórico, tenemos que este estudio se centra en tres pilares principales. Número uno, tenemos a la teoría del constructivismo de Jean Piaget, el cual nos comenta que el conocimiento se construye activamente y interactuando con problemas reales del entorno, no por una recepción pasiva. Volvemos a lo mismo de el aprendizaje, las teorías del aprendizaje previas, en donde el alumno era un ente pasivo que únicamente se encargaba de escuchar lo que el maestro decía. Número dos, tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, el cual nos comenta que el aprendizaje profundo ocurre mediante la interacción social, el intercambio y la discusión grupal estructurada. Esto pues es una práctica que nosotros hacemos de manera diaria al discutir los casos clínicos, al discutir, como vamos a ver más adelante, puede ser tanto casos simulados como casos reales, y pues esto se presta a la discusión clínica, ¿no? Y como tercer elemento tenemos la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien nos comenta que la nueva información clínica se ancla de manera efectiva solo cuando se relaciona con estructuras y experiencias previas, es decir, por situaciones que nosotros ya hayamos vivido, por, en este caso, situaciones médicas, clínicas que hayamos tenido con algunos pacientes previos, ¿no? Todas estas tres teorías o estos pilares se pueden integrar en los casos clínicos. Por lo tanto, el entorno óptimo donde la construcción, la interacción social y el anclaje cognitivo convergen. Y comentábamos ya acerca de los modelos tradicionales que se enfocaban únicamente en la transmisión pasiva de la información, y el aprendizaje basado en los casos clínicos, pues ya se trata de una construcción activa del conocimiento. En cuanto al aspecto de la memorización y retención de la información, teníamos que el modelo tradicional se basaba en una memorización a corto plazo y el aprendizaje basado en casos clínicos. Ya en cuanto a la retención, hay una integración teórico y práctica. Y pues lo que ya comentábamos del contexto, el modelo tradicional tenía un aprendizaje descontextualizado, o sea, es decir, que realmente no había una relación entre lo que se enseñaba con lo que se estaba aprendiendo, simplemente era transmisión de información, ¿no? Del maestro al alumno. Y el aprendizaje basado en casos clínicos, pues ya integra de manera más conjunta, digamos, el análisis de ciertas situaciones que pueden ser, como ya comentábamos, reales o simuladas. Ok. ¿Cómo hicimos este proyecto? Este proyecto se llevó a cabo en un hospital de segundo nivel en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un entorno de alta demanda asistencial. Aproximadamente con más o menos un promedio de 45, 50 camas en el servicio de medicina interna, con un flujo de pacientes aproximado de 10 a 15 ingresos diarios. Em, en cuanto a los sujetos, trabajamos con médicos residentes de medicina interna de todos los grados académicos, es decir, residentes de primero, segundo, tercer año.
para mantener una distribución equilibrada y se excluyeron a aquellos residentes que no tenían contacto o bien no tenían contacto directo con pacientes, como fue en el caso de los residentes de mayor jerarquía, los residentes de cuarto año, y también se excluyeron aquellos residentes que o estaban de vacaciones o rotaciones externas, quedando únicamente para el estudio 10 médicos residentes con una edad media de 28.5 años. Adoptamos para este proyecto un estudio, un enfoque cuantitativo, transversal y correlacional, y con una medición sin una intervención directa. Esto para que nosotros pudiésemos observar de manera directa el fenómeno, pues en un contexto natural sin ninguna intervención. Bueno, ¿cómo medimos estos resultados? ¿Qué instrumentos utilizamos? Utilizamos principalmente dos herramientas. Como variable independiente, número uno, tenemos un cuestionario estructurado. Este fue un cuestionario de elaboración propia con una escala Likert. Este pues es un método de medición subjetiva que se usa para evaluar ya sean opiniones, actitudes, percepciones de los sujetos en estudio y consiste en una serie pues de afirmaciones frente a las cuales ellos pueden, o sea, los encuestados pueden determinar si sus respuestas expresan su grado de desacuerdo, poco de acuerdo o de acuerdo en cierta escala. Y este cuestionario fue validado por expertos y tuvo un alfa de Cronbach de 0.81. Este pues va a ser un indicador de calidad interna del instrumento utilizado, en este caso el cuestionario que fue de elaboración propia. Y teniendo ese puntaje 0.81 se interpreta como un instrumento de buena calidad. Y como segunda herramienta, utilizamos como variable dependiente el Script Concordance Test. Este es un instrumento internacional basado en escenarios clínicos que evalúa la toma de decisiones de incertidumbre médica. Esta pues es una herramienta de evaluación clínica, la cual está diseñada para medir el razonamiento clínico en como pues condiciones de incertidumbre médica, ¿no? En el cual el médico no sabe qué decisión tomar, cuál es el diagnóstico, cuál es el siguiente paso, etcétera. Y más que, o sea, evalúa eso más que el conocimiento memorístico y evalúa qué tan congruente es el juicio evaluado de los participantes en comparación con un panel de expertos. Se asigna una mayor puntuación a las respuestas que fueron más frecuentemente elegidas por los expertos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Encontramos como resultados preliminares que la frecuencia de uso de casos clínicos en la formación de los médicos residentes fue buena, con un nivel alto de participación activa, con 4.2 de 5 puntos, lo que nos indica que existe un alto nivel de involucramiento y uso de esa estrategia didáctica en el entorno hospitalario evaluado. Ok. Em, ¿Y qué obtuvimos como análisis? Obtuvimos que lo más relevante fue una tendencia positiva, es decir, a mayor exposición de los casos clínicos, el desempeño en la toma de decisiones médicas incrementó. Tenemos en esta gráfica que, por ejemplo, quienes reportaron una frecuencia del uso de casos clínicos de 3 obtuvieron una puntuación de 59 puntos, a diferencia de aquellos participantes que quienes reportaron una frecuencia de 5, del uso de 5 casos clínicos, obtuvieron un puntaje de 80.5 puntos de promedio. Y finalmente, entonces, esto confirma nuestra hipótesis de la investigación, que la exposición pues, a escenarios clínicos activa ciertas estructuras
cognitivas complejas que van a favorecer el aprendizaje médico y profundo. Entonces tenemos que el aprendizaje basado en casos clínicos se asocia significativamente con un mayor desarrollo del razonamiento clínico. Este promueve un aprendizaje activo, alejando al residente de la memorización pasiva. Permite estructurar procesos cognitivos complejos en situaciones de incertidumbre real y los residentes, aquí se llevó a cabo también otra encuesta de percepción subjetiva de los participantes, en donde se encontró que los residentes valoran esta estrategia como altamente útil para su práctica clínica diaria. Y ya como último punto, tenemos algunas propuestas de intervención educativa. Número uno, tenemos institucionalizar el modelo, es decir, integrar las sesiones clínicas médicas semanales, formalizar este método de aprendizaje con casos clínicos estandarizados, que como ya vimos, estos pueden ser casos reales o casos simulados, en donde pues se promueva más la participación activa entre los médicos residentes, no únicamente del servicio de medicina interna, claro, ¿no? Como número dos, capacitar al cuerpo docente, ya que como ya vimos, pues en algunos hospitales todavía, y ni siquiera en los hospitales, a veces también en algunas aulas, em, todavía existe este modelo de aprendizaje, pues ya que está obsoleto, en donde el estudiante como tal no tiene ningún tipo de participación activa. Y en este caso, formar a médicos adscritos, que son los que más se encargan en este contexto de proporcionar la información a los médicos en formación, a los médicos residentes, en metodologías de enseñanza o metodologías pedagógicas de enseñanza activa y de retroalimentación, como lo son los casos clínicos. Como número tres, la evaluación continua. En este caso, en el proyecto se propone implementar el cuestionario que aplicamos, el Script Concordance Test, como una métrica del progreso. Y ya para finalizar, pues esta frase, vamos a tener a médicos mejor preparados, diagnósticos más precisos y una mayor seguridad para el paciente. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco y abrimos la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno, doctora, buenas noches. Muchas gracias por Buenas la noches. información y muy excelente la información que ha dado y su tema muy importante en cuanto a los residentes en formación y espero que salgan bien preparados y éxito en todo. Mi pregunta Gracias. sería, ¿cuál es el objetivo principal de su investigación? Pues el objetivo principal fue analizar el impacto que tenía el aprendizaje basado en casos clínicos, em, y pues el razonamiento, el desarrollo del razonamiento clínico en los médicos residentes de medicina interna. Ujú, Mm, Muchas gracias. ujú. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Ujú, ¿lo escucho? ¿cuáles son las principales limitaciones de su estudio? Em, pues en este caso las principales limitaciones podrían ser que realmente tal vez no fue una muestra tan grande, fue un tamaño reducido de la muestra y pues la restricción únicamente a un solo contexto, es decir, se aplicó únicamente a pacientes hospitalizados y a los residentes de medicina interna, lo que pues limita como tal un poco los resultados. Ujú. Una última pregunta. Doctora, a mí me gustaría preguntar, ¿qué mejoraría si tuviera más recursos? Em,
Bueno, esto va ligado a como a la pregunta anterior. Probablemente, ampliaría un poco el estudio de la muestra, ya que, pues, fueron 10 participantes, 10 médicos residentes, o tal vez podíamos incorporar que fuera algún otro tipo de, pues, de diseño del estudio que fuera no un diseño mm, que fuera un diseño longitudinal para poder así evaluar los cambios a lo largo del tiempo y no ser únicamente espectadores del fenómeno. Ujú. Em, ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, doctora. Ujú. ¿Cómo vincula su marco teórico con los resultados obtenidos? Pues en el marco teórico hablamos acerca de la importancia que tenía la aportación de los casos clínicos, de el razonamiento clínico como una estrategia de aprendizaje. Entonces, eso se vio directamente relacionado con, o sea, la buena relación que hubo una con otro, junto con los cuestionarios que hicimos y vimos como resultado que pues a mayor uso de estos casos clínicos como método de aprendizaje activo, hubo mejores respuestas. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Ujú. Con respecto a sus resultados, ¿cómo se pueden asegurar de que la correlación no sea una coincidencia? Em, pues en ese sentido podemos usar un análisis correlacional y con un nivel de significancia con una P menor a 0.05, lo cual va a permitir identificar que estas asociaciones son estadísticamente significativas entre las variables, que en este caso fueron el uso de casos clínicos con el mejor desempeño en los médicos residentes. Ok, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho a todos por su presencia. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego.